A las 2 de la tarde, 18 horas después de haber empezado todo, aquel hombre ya no estaba bebiendo agua, ya no estaba hablando, ya no estaba discutiendo si aquello había sido una broma pesada o una estupidez colectiva. Estaba en coma. Tenía 22 años. No había ingerido una droga exótica, no había sufrido un disparo, no había chocado con un coche, no había tenido una pelea brutal. Lo que había hecho era mucho más desconcertante, porque había consumido algo que asociamos con salud, limpieza, vida y supervivencia: agua. 6 litros en 3 horas. Y su cerebro empezó a pagar el precio. Lo más inquietante de este caso no es que el agua pueda ser peligrosa en circunstancias extremas. Lo más inquietante es la velocidad con la que una sustancia aparentemente inocente puede cruzar la línea y convertirse en una amenaza neurológica real. Porque cuando pensamos en intoxicación, pensamos en alcohol, en opioides, en venenos, en sustancias con etiquetas de advertencia, no en un vaso de agua, y muchísimo menos en varios vasos seguidos en una noche cualquiera. Sin embargo, en este caso real documentado en la literatura médica, un joven sin antecedente psicótico conocido bebió al menos 6 litros de agua como castigo dentro de un juego, y horas después estaba vomitando, convulsionando y perdiendo la consciencia. La escena no empezó en un hospital, empezó en un entorno mucho más banal, casi ridículo. Un juego, un vaso de plástico, una regla absurda, beber por perder, una copa tras otra hasta que la conducta deja de parecer social y empieza a convertirse en una carga química para el cuerpo. El detalle más brutal de toda esta historia es que el punto de no retorno no se sintió como veneno. No hubo un sabor raro que avisara, no hubo un olor que delatara el riesgo, no hubo una llama interna diciendo «esto es tóxico». Solo hubo agua entrando más rápido de lo que el organismo podía gestionar, y un cerebro atrapado dentro de un cráneo rígido con cada vez menos margen para soportar la hinchazón celular. Ese es el verdadero terror del caso. El agua no mata como mata un cuchillo. Mata, cuando mata, borrando primero la lógica. El paciente empezó con inquietud, con comportamiento extraño, con palabras sin sentido. Después llegaron los vómitos. Después, las convulsiones. Después, el deterioro progresivo hasta el coma. Y si solo te contaran los síntomas sin decirte la causa, probablemente pensarías en una infección cerebral, en una intoxicación desconocida, en un evento neurológico agudo, en casi cualquier cosa menos en exceso de hidratación. Por eso este caso funciona tan bien como advertencia y como guión, porque obliga a destruir una intuición falsa que muchísima gente tiene desde hace años. La idea de que con el agua solo existe un peligro, el de beber poco. La idea de que cuanto más bebas, mejor. La idea de que hidratarse en exceso es un error benigno. La idea de que el cuerpo siempre eliminará lo que le sobre. La realidad es mucho más incómoda. El cuerpo sí puede eliminar agua, pero no de forma infinita, no a cualquier velocidad, no cuando ciertas hormonas cambian el juego y no cuando el volumen entra como un desafío en lugar de entrar como respuesta a la sed. Y justo ahí aparece la pregunta que convierte esta historia en algo más que una anécdota macabra. ¿Qué le hizo exactamente el agua a su cerebro? Porque la respuesta no es una metáfora. No es «le afectó», no es «le sentó mal», no es «se descompensó». La respuesta real es mucho más precisa, mucho más clínica y mucho más alarmante. El exceso de agua diluyó el sodio en sangre, alteró el equilibrio osmótico, empujó agua hacia el interior de las células y terminó favoreciendo edema cerebral. Dicho sin jerga, su cerebro empezó a hincharse dentro del peor sitio posible para hincharse. Y hay otra parte todavía más inquietante. En este caso, el peligro no terminó cuando dejó de beber. Eso rompe otro mito. Mucha gente imagina que si el exceso fue puntual, bastará con esperar a que el riñón haga su trabajo. Pero aquí la historia no se cerró cuando se apartó el último vaso. Continuó, empeoró. La alteración persistió durante horas, y lo que parecía un episodio de locura momentánea reveló algo más profundo sobre cómo el cuerpo gestiona el agua, el sodio y las hormonas cuando ya ha entrado en territorio de emergencia. Si te quedas hasta el final, vas a entender exactamente qué ocurrió en este caso médico real, por qué alguien puede entrar en coma por beber demasiada agua, qué papel juega el sodio en la estabilidad del cerebro, por qué no basta con decir «los riñones eliminan lo que sobra», ¿qué síntomas aparecen cuando la hidratación deja de ser ayuda y se convierte en intoxicación?
¿Y cuál es la lección práctica que deberías llevarte para no repetir el mismo error en un contexto distinto? ¿Un reto absurdo? ¿Un entrenamiento intenso? ¿Una enfermedad con vómitos? ¿Una dieta mal entendida? ¿O la obsesión moderna por beber más de lo que el cuerpo te está pidiendo? También vas a ver la parte del caso que lo vuelve todavía más interesante a nivel narrativo y médico. El exceso de agua no fue la única pieza. Hubo una segunda capa fisiológica que prolongó el problema y reinterpreta todo lo anterior. Y cuando lleguemos a ese punto, vas a entender por qué este episodio no es solo un hombre bebió demasiado, sino una demostración brutal de cómo una conducta aparentemente simple puede desencadenar una cascada neurológica real. Antes de entrar en la cronología exacta, hay que fijar 3 ideas básicas, porque sin ellas, esta historia parece magia negra fisiológica y en realidad es biología pura. Primera, el sodio no es el villano caricaturesco que a veces se retrata en Internet. El sodio es un electrolito esencial para mantener el equilibrio de líquidos, la función nerviosa y la función muscular. Organizaciones como la National Kidney Foundation explican que cuando el sodio en sangre baja demasiado, el agua extra se mueve hacia el interior de las células y las hace hincharse, y eso es especialmente peligroso en el cerebro, donde no hay mucho espacio para expandirse. Segunda idea, la hiponatremia no siempre significa que falta sal, porque hayas comido poco sodio. Muy a menudo significa que hay demasiada agua en relación con el sodio disponible. Cleveland Clinic y otras fuentes clínicas lo explican de forma simple. En muchos casos, el problema principal no es una pérdida masiva de sal, sino un exceso relativo de agua que diluye la concentración de sodio. En otras palabras, puedes crear una emergencia no solo perdiendo sodio, sino también bebiendo agua a una velocidad o en una cantidad que el organismo no puede compensar sin alterar la química de la sangre. Tercera idea. El cuerpo sí tiene mecanismos para protegerte del exceso de agua, pero no son infinitos. En condiciones ideales, una persona sana puede eliminar una cantidad importante de agua a lo largo del día, pero la velocidad, revisiones clínicas y artículos médicos sitúan la capacidad máxima de excreción en torno a menos de 1 litro por hora, a menudo alrededor de 0,8 a 1 litro por hora. Y Cleveland Clinic advierte que más de 1 litro por hora probablemente ya es demasiado para muchas personas. Ese para muchas personas importa mucho, porque la cifra real cambia con el tamaño corporal, la carga de solutos, el ejercicio, los vómitos, ciertos medicamentos y, sobre todo, la presencia de vasopresina o ADH, la hormona que hace que el cuerpo retenga agua. Con esas 3 piezas, el caso empieza a tomar forma. Si entra demasiada agua demasiado rápido, el sodio se diluye. Si el sodio se diluye con rapidez, el cerebro tiene menos tiempo para adaptarse. Si además hay señales hormonales que reducen la capacidad del riñón para expulsar agua libre, el cuadro deja de ser un exceso incómodo y se convierte en una urgencia neurológica. En ese terreno aparecen síntomas que van desde náuseas, dolor de cabeza y confusión, hasta convulsiones, coma e incluso muerte. No es una exageración narrativa, es exactamente el tipo de progresión que describen fuentes como Cleveland Clinic, Merck Manual y artículos clínicos sobre hiponatremia aguda. Y hay un cuarto detalle que hace este caso particularmente peligroso para el imaginario popular. El agua no se siente peligrosa. Una persona puede notar que el alcohol le está afectando, puede desconfiar de una sustancia extraña, puede sospechar de una pastilla, puede detectar que un alimento está en mal estado. Con el agua no existe ese freno psicológico. El gesto tiene reputación de salud. La orden cultural casi siempre empuja hacia más. Bebe más, hidrátate más, no esperes a tener sed. Lleva botella, termina la botella, vuelve a llenarla. Esa reputación convierte el exceso en algo socialmente invisible durante demasiado tiempo. Con esto basta para entender lo que viene, porque el caso real no necesita adornos, necesita que lo sigamos con precisión. El protagonista del caso era un hombre de 22 años, internado en un centro de detención. La noche del episodio, participó con sus compañeros en un juego de piedra, papel o tijera. La regla era simple y absurda. Cada vez que perdiera, tendría que beber un vaso de agua como castigo. El vaso de plástico tenía una capacidad aproximada de 300 mililitros. Durante unas 3 horas de juego, perdió una y otra vez hasta ingerir entre 20 y 22 vasos.
lo que los autores del caso estimaron como al menos 6 litros de agua en unas 3 horas. Este detalle es clave, porque no estamos hablando de 6 litros repartidos entre mañana, tarde y noche, ni de una persona caminando todo el día bajo el sol, ni de una estrategia médica controlada. Hablamos de 6 litros entrando como una penalización repetida, en una ventana temporal muy corta. La diferencia entre el volumen total y la velocidad de consumo lo cambia todo. 6 litros en un día pueden no decir mucho sin contexto. 6 litros en 3 horas ya empiezan a meterse en un terreno donde el cuerpo puede perder la capacidad de amortiguar el golpe osmótico. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, unas 3 horas y media después de empezar aquella secuencia de castigos, comenzó a mostrar inquietud y comportamiento extraño. Según la descripción clínica, empezó a decir palabras sin sentido. Esa fase es extraordinariamente importante porque es el momento en que la historia todavía parece reversible y, justamente por eso, es el momento más fácil de malinterpretar. Si ves a alguien agitado, diciendo cosas incoherentes, después de participar en un juego ridículo, quizá no pienses en una urgencia hidroelectrolítica. Quizá pienses que se está haciendo el gracioso, que está agotado, que está teniendo una reacción emocional, que se le pasará. Pero no se le pasó. Poco después comenzaron los vómitos y las convulsiones. La combinación ya es escalofriante, porque une 2 dimensiones del daño, la alteración del estado mental y la expresión neurológica franca. A medianoche fue valorado por un médico de la clínica del centro y recibió fenobarbital intramuscular. Esa parte del relato demuestra algo que los casos médicos enseñan una y otra vez. Cuando el mecanismo real todavía no se ha identificado, el tratamiento inicial puede dirigirse a la manifestación y no a la causa. Se intenta controlar la convulsión, la agitación o el cuadro evidente, mientras el problema osmótico sigue en marcha por debajo. Lejos de mejorar, su estado siguió deteriorándose. Aparecieron signos todavía más graves, incluyendo incontinencia urinaria y fecal, convulsiones tónicas y una alteración creciente de la consciencia. Lo que había empezado como una serie de vasos de agua ya estaba atravesando la barrera simbólica entre algo raro y emergencia. Y esta es una de las grandes trampas del caso. La agresión no fue externa. Nadie podía señalar una herida. Nadie podía decir, ahí está el trauma. El daño estaba ocurriendo a escala celular, en el movimiento de agua entre compartimentos, en la química del plasma, en la respuesta hormonal del organismo. Finalmente fue trasladado al hospital a las 2 de la tarde del día siguiente, 18 horas después del inicio del consumo de agua. Llegó en coma. En la escala japonesa del coma fue clasificado como tercero 100. Sus constantes descritas en el caso no mostraban una narrativa dramática de shock sistémico clásico. No tenía edema visible en cara o piernas, la temperatura no indicaba una gran pista infecciosa, y sin embargo, el cerebro estaba en el centro del problema. Esa discrepancia entre apariencia general y desastre neurológico es exactamente lo que hace tan peligrosa la hiponatremia aguda. El órgano más vulnerable puede estar fallando mientras otros signos externos todavía no dibujan una escena obvia para cualquiera. Los análisis al ingreso revelaron el dato que convierte el caso en diagnóstico: sodio sérico, de 120 milimoles por litro. Ese valor ya entra en territorio severo. La hiponatremia se define por debajo de 135. A medida que cae más y, sobre todo, si cae rápido, aumenta el riesgo de síntomas neurológicos graves. Fuentes clínicas coinciden en que la agudeza del descenso es decisiva. Una bajada rápida da poco tiempo al cerebro para adaptarse. Por eso la hiponatremia aguda es más peligrosa que la crónica, y por eso una historia de pocas horas con síntomas neurológicos es una bandera roja enorme. Ese número, 120, no impresiona a simple vista si no conoces el contexto, y justo ahí está uno de los mayores problemas de los casos hidroelectrolíticos. Por fuera parecen difusos, por dentro son extremadamente precisos. No estás viendo solo agua de más. Estás viendo un entorno químico donde las neuronas y las células gliales ya no están recibiendo las condiciones osmóticas necesarias para mantener su volumen. Cuando la caída es rápida, el cerebro no tiene margen para ejecutar bien sus mecanismos adaptativos. No le das días, le das horas. Y ese detalle temporal es el que transforma un desajuste corregible en una emergencia neurológica. Además,
El propio caso aporta un dato físico que vuelve todo aún más revelador. El paciente pesaba 49 kilos. Ese detalle no significa que exista una fórmula lineal del tipo tantos litros para tantos kilos, pero sí ayuda a entender que el mismo volumen no impacta igual en todos los cuerpos. 6 litros en 3 horas ya es una carga muy alta para casi cualquiera. En una persona de menor tamaño corporal, el margen práctico para amortiguar esa agresión puede ser todavía menor si se cruza con otros factores desfavorables. No hace falta convertir esto en una tabla viral simplista para entender la idea central. El volumen absoluto importa, pero importa más aún en relación con el cuerpo que intenta absorberlo, distribuirlo y eliminarlo. Las pruebas también mostraron una osmolalidad plasmática baja, coherente con un estado hipoosmolar, y una resonancia magnética cerebral mostró hallazgos compatibles con edema cerebral. Aquí, la historia da un salto. Ya no estamos interpretando solo conducta extraña y convulsiones. Ya tenemos la imagen del órgano diana. El exceso de agua había alterado la química sanguínea y esa alteración estaba asociada a cambios reales en el cerebro. El agua, que solemos imaginar entrando, circulando y saliendo sin drama, se había convertido en presión, hinchazón y disfunción neurológica. Y esta parte merece detenerse un segundo más, porque cambia la forma de ver los síntomas previos. Las palabras sin sentido, la agitación, el vómito, la convulsión y el coma no fueron etapas aisladas puestas una detrás de otra como si cada una naciera de cero. Fueron distintos rostros del mismo proceso. Primero falla la claridad mental, después falla el control del cuerpo, después falla la consciencia. En ese sentido, el caso casi funciona como una grabación a cámara lenta de cómo un problema osmótico va tomando el cerebro capa por capa hasta apagarlo. En este punto, parece que ya entendemos el caso. Bebió mucho, bajó el sodio, se hinchó el cerebro. Y sin embargo esa lectura, aunque cierta, todavía está incompleta. Porque si todo dependiera solo del volumen ingerido, cabría esperar que al dejar de beber, con el tiempo suficiente, el cuerpo empezara a corregir el exceso. Lo que viene después obliga a mirar más hondo. Para entender por qué el cuadro se volvió tan grave, hay que meterse en el corazón del mecanismo. La hiponatremia aguda por exceso de agua no mata porque el agua sea químicamente mala. Mata porque cambia la concentración de lo que transporta y rodea a tus células. El sodio es uno de los grandes reguladores del volumen extracelular. Cuando su concentración cae, el agua se desplaza hacia donde la osmolaridad la llama, y las células comienzan a hincharse. En tejidos blandos, eso ya es un problema. En el cerebro es una amenaza mecánica y funcional, porque el cráneo no cede para hacer sitio. Por eso los síntomas neurológicos dominan la escena. Primero puede aparecer cefalea, náuseas, malestar, desorientación, irritabilidad o torpeza. Después el cuadro puede progresar a confusión clara, letargia, vómitos, espasmos, convulsiones y disminución del nivel de consciencia. Merck, Cleveland Clinic y otras fuentes médicas describen justamente ese abanico, desde cambios leves del estado mental hasta coma y muerte cuando el edema cerebral avanza. El agua no es el enemigo aislado. El enemigo es la combinación de rapidez, volumen y fracaso relativo de los sistemas compensadores. Y aquí entra una idea que suele explicarse mal incluso en contenidos educativos. No existe una cifra universal, mágica y aplicable a todos, del tipo «a partir de X litros el agua mata». Esa frase puede dar titulares, pero fisiológicamente es pobre. Importa cuánto bebes, en cuánto tiempo, cuál es tu peso corporal, cuánto estás sudando, cuántos solutos has ingerido, qué medicamentos tomas, si tienes dolor, náuseas, estrés fisiológico, enfermedad renal, insuficiencia cardíaca, alteraciones hormonales o situaciones que disparen la secreción de vasopresina. Todo eso modifica el margen de seguridad. Un volumen que una persona tolera puede ser desastroso para otra si las condiciones cambian. Aún así, las referencias médicas permiten dibujar un marco útil. Cleveland Clinic señala que beber más de 1 litro por hora probablemente ya es demasiado. Revisiones sobre intoxicación por agua sitúan la capacidad renal máxima de excreción alrededor de 0,8 a 1 litro por hora en condiciones normales. El propio caso clínico utiliza otra aproximación, una excreción máxima de agua libre de alrededor de 18 litros por día,
y una estimación según la cual unos 2,6 litros en 3,5 horas podrían eliminarse sin alterar la osmolalidad plasmática en condiciones ideales. El paciente había ingerido aproximadamente 6 litros en ese mismo orden temporal, es decir, estaba muy por encima de lo que el modelo fisiológico consideraba razonablemente manejable. El cálculo del artículo es fascinante, porque convierte una frase vaga en una imagen concreta. Según los autores, incluso asumiendo una excreción adecuada, una parte significativa del agua ingerida tendría que haberse acumulado en el cuerpo, y parte de esa agua terminaría desplazándose al espacio intracelular, aumentando el volumen celular. Ese movimiento basta para explicar por qué el cerebro empezó a fallar. Aquí aparece una verdad incómoda. El problema no fue tener mucha agua en el estómago. El problema fue haber convertido la composición interna del cuerpo en un medio demasiado diluido para que el cerebro siguiera estable. Hay otra razón por la que esta historia debería inquietar a cualquiera que vea la hidratación como una competición moral. El cuerpo no mide tus intenciones. No le importa si bebiste con buena fe, si querías hacer una limpieza, si estabas intentando recuperarte, si seguías un consejo de bienestar, si te obligaron en un reto, si querías orinar para una prueba o si te dijeron que un atleta siempre debe ir sobrehidratado. El riñón, las hormonas y el cerebro responden a cargas, concentraciones y tiempos. Puedes cometer un error letal con una conducta que culturalmente suena virtuosa. La escalada del caso también desmonta otra ilusión, la idea de que los síntomas serios solo aparecen si alguien se desmaya de golpe. Muchas veces el cuadro avisa antes, pero avisa de forma confusa. Inquietud, palabras extrañas, dolor de cabeza, náusea, sensación rara, somnolencia, irritabilidad. Es fácil ridiculizar esos signos o atribuirlos a otra cosa, sobre todo si la causa aparente es agua. Y cuando además hay vómitos, la situación puede empeorar en dos direcciones. Por un lado, el cerebro ya está bajo estrés osmótico. Por otro, el propio estrés fisiológico del organismo favorece la secreción de vasopresina, dificultando la excreción del exceso de agua. Esa hormona merece atención porque en la cultura popular casi nunca aparece. La vasopresina, también conocida como ADH, ayuda al cuerpo a retener agua. Es útil cuando necesitas conservar líquido. Es peligrosa cuando ya te sobra. Situaciones como dolor, náuseas, estrés físico intenso, ciertas enfermedades y varios medicamentos pueden estimular su liberación incluso cuando, en teoría, la sangre está demasiado diluida. Entonces el riñón deja de producir una orina tan diluida como debería y el agua se queda más tiempo del que conviene. En ese escenario, el problema deja de ser solo cuánto entró. Importa mucho cuánto no pudo salir. Y eso nos devuelve al paciente, porque sus datos de laboratorio no encajaban con una corrección rápida y limpia del exceso. Su orina no estaba tan diluida como cabría esperar si el organismo hubiera apagado completamente la retención de agua. Los autores observaron una osmolalidad urinaria de 305 mos/Mg y una elevación inapropiada de ADH compatible con una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Dicho simple, su cuerpo no estaba soltando el agua extra con la libertad que el cuadro exigía. Ese detalle abre un nivel de tensión mucho más profundo, porque transforma el relato de una borrachera de agua en una interacción entre conducta y endocrinología. El joven no solo sobrepasó el margen renal inicial, también quedó atrapado en una fase en la que el organismo retenía agua más de lo debido, mientras el cerebro ya estaba sufriendo las consecuencias. Esa es la razón por la que el cuadro persistió más de lo que una intuición superficial podría esperar. Y aquí aparece una enseñanza decisiva para cualquiera que piense, bueno, pero yo nunca bebería 6 litros. No hace falta copiar exactamente este volumen para caer en problemas si el contexto cambia. Cuando la vasopresina está alta por dolor, náuseas, esfuerzo extremo, estrés fisiológico, algunas drogas o ciertos medicamentos, la capacidad real de eliminar agua puede caer. Eso significa que un volumen que en reposo quizás sería mejor tolerado puede volverse peligroso en otra situación. No porque el agua haya cambiado, sino porque el riñón y las hormonas ya no están jugando con las mismas reglas. Por eso la hiponatremia asociada al ejercicio y la intoxicación por agua en contextos de MDMA son tan reveladoras. En ambos casos aparece una mezcla especialmente traicionera: sed, recomendaciones de beber, miedo a la deshidratación, cambios hormonales que favorecen retención de agua y, a veces,
pérdida simultánea de sodio. El resultado es perverso, porque la persona puede sentir que está haciendo lo correcto justo cuando empieza a acercarse al punto de peligro. Esa tensión entre buena intención y mal desenlace es exactamente lo que vuelve tan poderosa esta historia. Y todavía hay otro aspecto que hace esta escalada más peligrosa fuera del hospital. Este tipo de intoxicación no pertenece solo a contextos carcelarios o retos absurdos. La literatura médica y las guías clínicas describen intoxicación por agua en deportistas de resistencia, entrenamientos militares, pacientes psiquiátricos con polidipsia, personas con dolor o náuseas, consumidores de MDMA, situaciones postoperatorias y escenarios de ingestión compulsiva. La constante no es el contexto. La constante es la relación entre agua, tiempo, electrolitos y capacidad de excreción. Por eso el caso no es un accidente extravagante que puedas mirar desde lejos. Es una lupa. Te obliga a ver que una idea mal entendida sobre hidratación puede cruzarse con una circunstancia concreta y producir un desenlace desproporcionado. La sustancia no cambia, cambia el contexto. Y cuando cambia el contexto, el agua deja de ser un hábito neutro para convertirse en un factor fisiológico con potencial letal. La gran revelación del caso es que el agua por sí sola no explica toda la duración ni toda la gravedad del deterioro. El exceso de agua fue el detonante, sí, pero la pieza que reinterpreta la historia completa es que el paciente desarrolló una secreción inadecuada de ADH, un cuadro compatible con SIAD secundario, que prolongó la incapacidad de eliminar agua libre incluso después de haber dejado de beber. Eso cambia por completo la lectura narrativa. Si redujéramos todo a «bebió 6 litros y por eso cayó», el caso sería fuerte pero simple. Con la aparición de SIAD secundario, el caso se convierte en una trampa fisiológica. Primero el exceso de agua diluye el sodio. Después, el cerebro empieza a hincharse. Después, aparecen vómitos, convulsiones y aumento de la presión intracraneal. Y esas mismas agresiones podrían haber contribuido a mantener alta la secreción de ADH, empeorando la retención de agua y prolongando la hiponatremia. Es un círculo de retroalimentación. El problema inicial no solo produce daño, también crea condiciones para que el daño tarde más en apagarse. Los autores del caso plantean precisamente esa posibilidad. Señalan que la hiponatremia debería haber sido más transitoria si la excreción de agua libre no estuviera alterada, y sugieren que los vómitos recurrentes, las convulsiones y la elevación rápida de la presión intracraneal pudieron contribuir al desarrollo secundario de SIAD. No es una licencia dramática, es la interpretación clínica del caso. En otras palabras, el cuerpo del paciente no solo fue sobrepasado por el volumen, también quedó atrapado en una respuesta hormonal inadecuada para salir del agujero con rapidez. Y aquí la historia se vuelve mucho más útil para el espectador, porque enseña una lección que va mucho más allá del caso puntual. En medicina, la causa que inicia un cuadro no siempre es la misma que lo mantiene. Ese principio aparece en muchísimas enfermedades, y aquí se ve con una claridad brutal. La conducta desencadenó el colapso, pero la fisiología posterior moldeó su evolución. Eso es lo que hace que dos personas con un consumo aparentemente parecido no siempre tengan el mismo desenlace. También reinterpreta la cronología emocional del caso. Cuando empezó a mostrarse inquieto y a decir palabras sin sentido, no estaba pasándose un poco con el agua. Ya estaba cruzando un umbral neurológico. Cuando vomitó, no estaba expulsando simplemente un exceso benigno. Podría estar entrando en una fase que, paradójicamente, favoreciera más retención hídrica a través de ADH. Cuando convulsionó, no era un síntoma aislado. Era parte de la misma cadena que estaba empujando a su cerebro hacia un espacio cada vez más hostil. Y hay una ironía trágica en todo esto. El cuerpo humano posee sistemas extraordinariamente finos para defender el equilibrio interno. La sed, la diuresis, la osmolalidad, la hormona antidiurética, la regulación renal, todo eso existe para que no tengas que pensar en cada mililitro. Pero esos sistemas están diseñados para la vida real, no para retos tontos, castigos en serie o recomendaciones extremas de bienestar. Cuando impones a la fisiología una velocidad para la que no está hecha, el diseño protector deja de ser suficiente. Y si encima aparecen señales que estimulan la retención de agua, la máquina empieza a girar contra sí misma. Esa es la revelación que convierte esta historia en algo más profundo que «el agua puede matar».
La verdadera frase sería otra. El agua puede volverse peligrosa cuando la velocidad de entrada supera la capacidad de salida y cuando la respuesta hormonal bloquea la vía de escape. Todo lo que vimos antes cobra entonces un sentido nuevo. El coma no fue un giro melodramático. Fue la consecuencia lógica de una dilución aguda del sodio mantenida más tiempo del que el cerebro podía tolerar. Una vez en el hospital, el tratamiento dejó de centrarse en la apariencia del cuadro y se dirigió al mecanismo. Los médicos utilizaron suero salino fisiológico en combinación con furosemida y administraron dexametasona con la intención de reducir el edema cerebral. Cuando reaparecieron convulsiones sistémicas el segundo día, también se realizó un electroencefalograma y se administró fenitoína. Esta parte importa por una razón fundamental. La resolución de un cuadro así no consiste en dejar de beber agua y ya está. Requiere evaluación hospitalaria, análisis, control neurológico y corrección cuidadosa del sodio. La corrección del sodio es delicada porque tan peligroso puede ser el descenso brusco como una corrección excesivamente rápida, sobre todo en otros contextos de hiponatremia más crónica. La medicina no trata solo un número, trata el tipo de hiponatremia, la velocidad de instauración, el estado neurológico y las causas que la sostienen. En este caso, la hiponatremia era aguda y sintomática, así que la urgencia estaba en cortar el daño cerebral. La literatura médica insiste en que la hiponatremia severa, con convulsiones o coma, es una emergencia real. El desenlace clínico fue, dentro de lo dramático, favorable. Al tercer día, su alteración de la consciencia había desaparecido casi por completo junto con la elevación del sodio sérico hasta 138 milimoles por litro. También presentó datos compatibles con rabdomiólisis, probablemente relacionados con las convulsiones recurrentes y el propio trastorno electrolítico, pero estas alteraciones fueron mejorando en los días siguientes. Para el quinto día, la resonancia mostraba desaparición de las señales de edema cerebral y la alteración del manejo de agua libre se había normalizado. Fue dado de alta el sexto día sin secuelas físicas ni psiquiátricas significativas descritas por los autores. Ese final es importante porque evita dos errores opuestos. El primero sería convertir el caso en un susto espectacular sin enseñanza práctica. El segundo sería banalizarlo porque el paciente sobrevivió. Sobrevivió porque llegó a atención médica y porque el cuadro se reconoció y trató. El edema cerebral por hiponatremia aguda no es un teatro reversible por defecto. Puede terminar en herniación, daño neurológico permanente o muerte. Que haya terminado bien no reduce la gravedad del mecanismo, la confirma. Entonces, ¿qué ocurrió realmente? Ocurrió que una ingesta masiva de agua en pocas horas superó la capacidad de manejo del organismo, diluyó el sodio en sangre, generó un estado hipoosmolar, favoreció la entrada de agua a las células, desencadenó edema cerebral y produjo síntomas neurológicos graves que progresaron hasta el coma. Y ocurrió, además, que el problema se prolongó por una respuesta hormonal inadecuada compatible con SIAD secundario, probablemente relacionada con el propio estrés fisiológico del episodio. Esa es la interpretación completa. No le hizo daño el agua de forma vaga. No se descompensó. No se empachó. Sufrió una intoxicación por agua con hiponatremia aguda sintomática y edema cerebral. La pregunta útil ahora es, ¿qué significa esto fuera del caso? Lo primero es destruir una mentira muy extendida. No existe una obligación universal de forzarte a beber continuamente por encima de tu sed sin contexto. La hidratación no es una competición, no es una religión, no es una prueba de disciplina. Tus necesidades cambian con la actividad, el clima, la enfermedad, el tamaño corporal, el embarazo, los medicamentos, la función renal y la pérdida de electrolitos. Beber agua es esencial. Beber grandes volúmenes con rapidez, porque más siempre es mejor, no lo es. Y aquí conviene hacer una distinción que Internet suele triturar. Una cosa es mantenerte hidratado a lo largo del día. Otra muy distinta es imponerle al cuerpo bolos repetidos de agua en poco tiempo sin necesidad fisiológica clara. El problema no suele ser el total diario aislado, sino la velocidad a la que decides introducirlo. 2 litros distribuidos durante horas no cuentan la misma historia que 2 litros bebidos casi de golpe. El riñón trabaja con tiempo. La sangre trabaja con concentraciones. El cerebro paga cuando ambas cosas se rompen a la vez. Lo segundo es reconocer situaciones de riesgo.
Ejercicio de resistencia prolongado, calor intenso con reposición solo de agua y poca ingesta de electrolitos, consumo compulsivo por ansiedad o retos, intentos de limpieza, vómitos o dolor con liberación de ADH, drogas como MDMA que pueden aumentar la sed y la retención de agua, ciertos medicamentos, enfermedades renales o endocrinas. En muchos de estos escenarios, la intoxicación por agua no exige una cantidad absurda de película, exige una combinación equivocada de velocidad, contexto y fisiología. Los atletas son un buen ejemplo de cómo una recomendación sensata puede deformarse hasta volverse peligrosa. Sí, un corredor o una persona que trabaja con calor necesitan hidratarse. Pero si reemplaza durante horas la pérdida de sudor solo con grandes volúmenes de agua, sin escuchar la sed, sin considerar el tiempo y sin reponer adecuadamente electrolitos cuando corresponde, puede meterse en una zona de riesgo. La literatura sobre hiponatremia asociada al ejercicio existe precisamente porque la deshidratación no es el único enemigo. Sobrehidratarse también puede serlo. Lo tercero es aprender a ver las señales rojas. Si alguien ha bebido muchísimo en poco tiempo y empieza con dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, irritabilidad, torpeza, somnolencia marcada, conducta extraña, calambres, convulsiones o disminución del nivel de consciencia, eso no es «ya se le pasará». Es motivo de valoración urgente. Cleveland Clinic menciona precisamente cambios en la conciencia, el comportamiento y el movimiento entre los signos que aparecen cuando las células cerebrales reciben demasiada agua. En este terreno, esperar a ver si mejora solo añade tiempo al daño. Y hay un matiz importante. No todas las personas que se intoxican por agua van a describirlo como «he bebido demasiado». Algunas dirán que tenían mucha sed, otras dirán que querían prevenir la deshidratación, otras estaban enfermas y vomitando, otras seguían una pauta mal interpretada. Otras ni siquiera sabían que ciertos fármacos o ciertas hormonas podían reducir la capacidad de expulsar agua. El mensaje práctico no es paranoizarse. Es recordar que los síntomas neurológicos, después de una ingesta muy rápida de líquidos, nunca deberían normalizarse. Lo cuarto es entender que el color de la orina o la cantidad total del día no siempre bastan como brújula. El mismo agua que en un día entero puede no suponer problema, en 1 o 2 horas puede serlo. La distribución temporal importa. También importa si estás reemplazando pérdidas prolongadas con algo de electrolitos o si estás metiendo agua sola como si el cuerpo fuera un depósito vacío. El organismo no funciona por litros totales aislados, funciona por equilibrios dinámicos. Cleveland Clinic menciona además una pista útil, aunque no perfecta. Una orina totalmente clara o incolora puede sugerir que te estás pasando con el agua, sobre todo si además aparecen síntomas como náusea, hinchazón o dolor de cabeza. No es una herramienta diagnóstica definitiva, pero sí una señal para frenar, observar el contexto y dejar de tratar la hidratación como una carrera absurda contra un enemigo imaginario. Lo quinto es asumir algo que cuesta mucho aceptar en la cultura del wellness. El lenguaje de detox y purga suele ser mucho menos científico de lo que parece. Tus riñones ya hacen un trabajo inmenso regulando agua y solutos. No necesitan retos brutales de hidratación para limpiarte. Lo que sí necesitan es que no los obligues a responder a cargas ilógicas en momentos donde otras señales hormonales están actuando en sentido contrario. La obsesión por beber sin parar puede producir justo el efecto opuesto al deseado, perturbar el equilibrio interno que se supone que estabas intentando proteger. La pauta más sensata suele ser menos espectacular y por eso mismo menos viral. Beber con regularidad, responder a la sed, ajustar según clima y esfuerzo, no forzar grandes volúmenes en poco tiempo y prestar atención al contexto si hay vómitos, dolor, enfermedades renales, medicamentos o ejercicio prolongado. Eso no cabe tan bien en una frase heroica de gimnasio, pero encaja mucho mejor con cómo funciona realmente la fisiología humana. Y aún queda una consecuencia conceptual más. Este caso demuestra que el cerebro depende de algo tan silencioso como la concentración de sodio para seguir siendo él mismo. Antes de las convulsiones y del coma, lo primero que se rompe es la precisión del pensamiento. El lenguaje se hace raro. La conducta pierde coherencia. La identidad parece fallar. Eso significa que el cerebro no solo se apaga al final, empieza a distorsionarse mucho antes. Cuando la química interna se desordena,
La mente puede ser el primer órgano visible del desastre. Por eso el caso no debería dejarte con miedo al agua. Debería dejarte con respeto por la dosis, por el tiempo y por el contexto. El agua salva, el agua sostiene, el agua es necesaria. Y precisamente porque es necesaria, olvidamos que también está sujeta a reglas fisiológicas. Todo lo esencial puede volverse dañino si rompes las condiciones bajo las que el cuerpo fue diseñado para usarlo. Hay una lección que atraviesa este caso y vale para mucho más que la hidratación. El cuerpo no clasifica las cosas como buenas o malas del modo en que lo hace la cultura. El cuerpo clasifica por equilibrio, por velocidad, por concentración, por capacidad de compensación, agua, oxígeno, glucosa, sodio, calor, ejercicio, sueño. Todo puede sostenerte o desestabilizarte según la dosis y el contexto. Lo que destruye a muchas personas no es siempre una sustancia maldita. A veces es una sustancia esencial administrada sin respeto por el sistema que la tiene que procesar. Y eso convierte esta historia en un patrón mucho más grande. Empezó como un castigo ridículo dentro de un juego y terminó revelando una verdad profunda sobre la fisiología humana. El peligro no siempre entra disfrazado de veneno. A veces entra disfrazado de hábito saludable. A veces entra en vasos transparentes. A veces entra acompañado de buenas intenciones. A veces lo aplaude la propia cultura. El error está en creer que algo deja de tener límite solo porque su reputación sea limpia. Ese joven no cayó en coma porque el agua fuera mala. Cayó porque el equilibrio tiene un umbral. Y esa noche lo cruzó con una velocidad que su cuerpo no pudo negociar. Y cuando el cuerpo dejó de negociar, el cerebro habló en el idioma más brutal que tiene. Confusión, convulsión, silencio. Ese es el patrón que merece quedarse grabado. No el susto fácil de «el agua mata», sino la idea mucho más peligrosa y mucho más real de que incluso lo indispensable puede volverse letal si olvidas que el cuerpo vive de proporciones, no de eslogans.